Bueno, como lo prometimos para este 2024, comenzamos nuestro ciclo de entrevista en la pelota sindical, hoy con un compañero muy importante, un compañero formativo para nuestra generación, para otras generaciones, Daniel Santoro. Gracias, Daniel, por este tiempo y por hablar con los medios populares. No, por favor, gracias a ustedes por la gentileza de invitarme. Daniel, le pregunto ya, lo primero entramos en la entrevista. Se ha recuperado el discurso, por lo menos como discurso, se ha recuperado la doctrina peronista. Algunos años atrás se hablaba de actualización doctrinaria, no solo en los 70, sino en 2011, 2010 más o menos hablaba. Era un tema, ahora se volvió a hablar de doctrina en términos clásicos, Mm. en términos fundacionales. ¿Qué es la doctrina peronista, Daniel? Bueno, ya digamos, leyendo los clásicos, los libros de Perón al respecto, ¿no? Perón lo aclara muy bien. La doctrina es algo que tiene una flexibilidad y necesita una adaptación a los tiempos. Detrás de eso hay algo que podríamos llamar la ideología, que es como el fundamento de las doctrinas. O sea, doctrinas puede haber muchas incluso, puede haber, y son, digamos, todas fruto de esa adaptación a los momentos de la historia, a los tiempos de los pueblos incluso. Y hay tres banderas, que son las tres banderas: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, sobre todo, que son la base ideológica de nuestro movimiento. De esa manera lo define un poco Perón en Conducción Política incluso, y en otros escritos. Bueno, esos son invariantes, o sea, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social son invariantes, no hay manera de, digamos, si cambiamos eso, cambiamos nuestro piso ideológico y se convierte en otra cosa el Claro. peronismo, ¿no? Entonces el peronismo se desentiende de la justicia social, pongamos, y eso ya no sería visto como un peronismo. Entonces, esas invariantes son esas tres, no mucho más. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra la justicia social? ¿Cómo se logra la independencia económica? ¿Cómo se logra la soberanía política? Es la doctrina lo que impulsa eso, digamos, lo que patrocina esas tres banderas. Y ese patrocinio doctrinario sí se tiene que actualizar. O sea, ya Perón lo hacía, la actualización doctrinaria en los 70 era eso. Correcto. Entonces se incorporaba cuestiones como, bueno, la lucha armada incluso, en El su momento. ambientalismo, ¿no? ¿Cómo? El ambientalismo, ¿no? La El visión. ambientalismo sobre todo. Perón eso lo trajo antes que nadie, incluso, antes que cualquier otro Sí, político. Él había ido a las reuniones del Club de Roma, donde todavía eso era algo totalmente desconocido, de hablar de ecología, era una palabra nueva. Bueno, Perón lo usó en su momento, advertía sobre todo los padecimientos en la tierra, incluso, ¿no? Los pueblos, cómo iban a padecer ese abuso de los recursos. Y entonces, bueno, nadie le daba bola todavía a eso, y Perón ya estaba en esa cuestión. Y eso son todas fases de actualizaciones doctrinarias. Entonces la actualización doctrinaria nunca se detiene, siempre hay un motivo para estar adaptándose. Y pensemos ahora nada menos que con todas estas cuestiones de la inteligencia artificial, claro. todo lo que es, todos los avances tecnológicos en ese campo, que van a ser un grandísimo desafío. Un grandísimo desafío, sobre todo en las cuestiones del trabajo. Ya no es la misma situación de un obrero que iba, marcaba la tarjeta, estaba a sus 8 horas Sí, incluso trabajando y en términos de lo que puede ser o de lo que era en su momento la organización sindical, hoy tenés trabajadores que trabajan desde su casa, que con el teletrabajo vuelve imposible la sindicalización, ¿no? Esta idea de compartir un espacio común y que eso genere tal cual. representatividad, ¿no? Los Daniel, lazos solidarios se los lazos rompen, solidarios, ¿no? exacto. Bueno, es que ahí Y eso, sería esos son todos desafíos muy grandes, ¿eh? Por eso la estructura sindical tendrá que reformularse también. O sea, hay una nueva forma de sindicalismo. ¿Cómo se sindicaliza a todos estos chicos que trabajan en estas cuestiones de los bitcoins, las monedas virtuales, toda totalmente. la, Sí, sí. toda la virtualización, digamos, del mundo, ¿no? Porque todo se virtualiza, o sea, todo se vuelve en bits y ahí hay un trabajador.
en el medio de eso. ¿Qué estatuto tiene ese trabajador? ¿No? Absolutamente. Entonces, y eso es todos los chicos que diseñan juegos, por ejemplo, que hay miles y miles, que es un trabajo de los más requeridos. Sí, 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 Hay un correcto. Sí, sí. déficit ahí de mano de obra enorme, ¿no? Nuestro país produce muchísimo, hay Sí, sí, institutos sí. donde se estudia eso Correcto, y hay están carreras universitarias de las nuevas universidades, ¿verdad, Daniel? La Universidad de José C. Paz, ni más lejos, tiene tecnicaturas y licenciatura en diseño de videojuegos. Es correcto lo que dice, sí, sí. Y Sí, es una. sí, y yo conozco a Image Campus, ahí es un amigo, el director, y me dice, están pidiendo, las empresas piden, ya están esperando que se reciba gente para incorporarlos. O sea, falta mano de obra. Y Calificada. ganan muy bien, por otro lado, no son esclavizados, no son esta cuestión, uno que tiene unos fantasmas, no, no, se gana bien. Es A un buen propósito trabajo. de esto que menciona, que es, bueno, la posibilidad de un trabajador con una subjetividad que es diferente al del trabajador en ámbitos colectivizados, ¿no? Con representación sindical. Estamos hablando de un trabajador calificado, probablemente profesional, técnico o licenciado en algún saber. Viene a cuento la segunda pregunta, Daniel, que es, a partir del 2016, la última experiencia que trató de interpretar o que es parte del peronismo, el kirchnerismo, dejó lo popular como el significante preponderante de su experiencia y pasó a hablar de lo cívico. El Frente Cívico en el 2016, Cristina, después la Unión Sí, Ciudadana, efectivamente en el 17. Mi pregunta es, sí. Daniel, ¿el peronismo puede civilizarse? ¿Es cívico o es algo que en algún punto conspira contra sí mismo? Bueno, eso también es otro de los desafíos de los tiempos, ¿no? Algunos significantes que y ya vemos cómo caen rápidamente. Hoy algo cívico, como decís, ¿no? Suena un poco antidiluviano, ¿no? Claro, Suena pacato, ¿no? antiguo. Y claro, y como que no le mueve un pelo a nadie. Y es un significante perdido, ¿no? Es increíble la capacidad de estos tiempos para diluir la eficacia simbólica de algunos significantes que antes eran preponderantes, y uno decía, no, los cívicos, qué sé yo, en el 83 sería, Claro, pero claro, hoy, claro, claro. Sí, sí, sí. hoy ya no tiene ninguna relevancia. Lo cívico era como algo central, un núcleo central del discurso radical que después pasó a enamorarse más de la república, ¿no? Y dejar lo cívico de lado. Exacto, exacto, claro. Todas esas son palabras ya perdidas en su eficacia, ¿no? No quiere decir que no tengan relevancia, pero de hecho no tienen eficacia simbólica, que quiere decir que no operan de alguna manera que convoquen a alguien y demás. Entonces hay otras cosas, otros desafíos. La tecnología nos plantea algo paradójico, como siempre pasó por otro lado, cuando hay saltos tecnológicos tan grandes, hay mucho miedo, se despiertan muchos fantasmas. Es lógico eso, todos estamos así alertas porque están pasando demasiadas cosas, ¿no? Y no nos estamos enterando en tiempo real, digamos, de todo lo que está pasando. La inteligencia artificial es uno de esos desafíos. Y entonces todos sospechamos, y ahí es donde aparecen esos fantasmas, sospechamos que nos podríamos quedar afuera, que podríamos estar, digamos, de la noche a la mañana en un lugar que nadie quiere estar, Bueno, es en viejo pleno. eso, ¿no? Que la máquina en algún punto va a desplazar definitivamente al hombre, ¿no? Exacto, ¿no? Aparece la máquina a vapor. Bueno, listo, ¿no? Sí, Están todos, ya se terminó el mundo, claro. vamos a una catástrofe. Y de hecho se fue, porque después de la máquina a vapor apareció, bueno, el pleno de la era industrial termina con la aparición de los socialismos reales también. Totalmente, O sí, sea, sí, sí. esos desafíos finalmente se cumplen de alguna manera. El caos es parte del desarrollo histórico y entonces a cada, digamos, avances tecnológicos como los de ahora no se han visto. Creo que no se han visto en la historia hasta ahora, ¿no? Esto es muy logarítmica, digamos, la subida. Sí, sí, En la días, velocidad en además, días, ¿no? De los cambios, claro, ¿no? se mide en días los Claro, avances. O sea, tal de cual. una semana para la otra hay unos cambios fenomenales, ¿no? Hay desafíos increíbles que se van cumpliendo. Y bueno, el desafío hacia donde tiende esto, y uno lo habla con gente que está muy metida en el asunto, que sabe, digamos, yo no sé mucho de esto, pero me interesa el tema. Y sí, sobra gente. Ese es finalmente, el, lo último que queda, el extracto de todo esto es que sobra muchísima gente. Sigue O sea, siendo es un casi los mundo que mismos no está problemas. hecho.
Los mismos problemas del primer capitalismo, el capitalismo industrial, sigue habiendo ese Exacto, ejército de reserva que no puede incorporarse a la idea a la idea por lo menos de una economía organizada a partir de la escasez, ¿no? De que no hay exacto. para Bueno, todos, ¿no? pero vos fíjate que en el desarrollo de la era industrial, en- a partir de mediados del siglo XIX, se consolidan las grandes metrópolis. Sí, Empiezan a hacerse Londres, empezando por ahí, todos exacto. después. Todas son grandes Sí, sí, metrópolis sí. porque se necesitaba mucha mano de obra. Una fábrica Claro, es necesitaba miles y miles exactamente. de... y que después terminaban siendo también infantería de línea para los grandes ejércitos y demás, que eso fue hasta la Exactamente. Primera Guerra Mundial, pero después la Segunda Guerra Mundial ya no era de infantería de línea. La Segunda Guerra Mundial, o sea, en ese interreño del año 20 hasta el 50, hay un salto tecnológico fenomenal. Se abandona el vapor también, aparece la electricidad, aparecen otras cuestiones, y la guerra se motoriza, y Sí, entonces ya sí. no es la infantería de línea, y bueno, ahí fue donde muchos Eh, ejércitos terminaron arrasados, ¿no? Por no adaptarse. Y hoy en día eh, ya el salto es absoluto, porque ya es una guerra tecnológica sí, 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 donde sí. Lo ya estamos viendo ni ahora en siquiera el ser humano... Ucrania. Sí, lo vemos en Ucrania en Ucrania y Rusia, que prácticamente Exacto, un escenario parecido, estancada la guerra como en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, porque bueno, es una guerra de drones. Entonces de drones, se exacto, anticipan son los todos... movimientos. Exacto, son fantasmas ahí, que hay alguno que aparece por ahí, algún soldadito por ahí, pero no hay Sí, sí, grandes sí. movimientos de tropa, no Exacto. se Sí, sí. comprometen grandes cantidades de bajas, incluso, porque no Sí, son grandes cantidades, son módicas las bajas, pero se arrasa el territorio. El territorio exactamente. está, las ciudades están absolutamente arrasadas, peor que, Eh, en los bombardeos de la Segunda Guerra. da- Entonces, todos estos saltos tecnológicos ahora, la tecnología, como está encarada ahora, expulsa mano de obra, al contrario de la era industrial, que acumulaba gente porque necesitaba cantidades, miles de obreros. claro, Hoy sí, en día sí. el obrero ya no es, o sea, ¿qué es un obrero hoy? Hoy en día el obrero de una fábrica de automóviles, ¿qué es? Es un técnico que maneja una Totalmente. cantidad Que, de robots que y que gana supervise una máquina. Sí, muy sí. bien, Sí, sí, claro, que sí. gana muy bien y que se siente muy de clase media y Y que no que está muy predispuesto a estar, digamos, en una línea como una infantería de línea de obreros, Y digamos. que Él se Daniel, siente un tipo... que ese obrero, que es parte del esquema de la automatización, todavía supervisa una máquina. Ahora viene un problema que sobredetermina ese estado de cosas, que es la robotización, que ya ni siquiera va a necesitar obreros calificados. Lo cual Exactamente. En algún lado habrá un nerd, alguien que maneja, ¿no? Maneja una claro, cantidad sí, de fábricas, digamos. exacto. La máquina, Y, alguien este, la aprende a la máquina, ¿no? Es verdad eso. exacto. Siempre va a haber un uso de una mano de obra, pero va a expulsarse la mayoría absoluta. Exacto. O sea, no va a haber necesidad. O sea, la idea de un obrero va a ser distinta. No se Daniel, basa en él. Y eso, mira, me contaban ahora que precisamente el santo grial de todos estos avances de la inteligencia artificial es lograr la conducción autónoma. Una vez que se logre la conducción autónoma, es impresionante los cambios que va a haber en el mundo sindical, porque desaparece el gremio de camioneros, por el ejemplo, de transporte, todos los claro. países. Es decir, Sí, sí, el sí. transporte, los gremios de transporte, Pero ¿cómo se llama? fundamentalmente el gremio de camioneros en los Estados Unidos, que es uno de los más fuertes del mundo, Exactamente, ¿no? y en todos los países es un gran poder porque las Claro, cosas se fabrican, qué sé yo, se se hacen lleva, con robots, lo que sea, pero alguien tiene que llevarla de un lado al otro, y eso era exactamente, inevitable. Bueno, ya no va a exactamente. ser más inevitable. Está a punto ya de aparecer una conducción autónoma de camiones, de homologarse, y si se homologa eso, chao. O sea, se quiebra una especie de columna resistente del mundo obrero que son los gremios de camioneros, de Sí, sí, logística, digamos, de los gremios de la logística y de logística. transporte. Sí, no, porque pienso también que Exacto. aquellos países que tengan también Estados Unidos, una fuerte, una sólida red ferroviaria, también van a sufrir lo mismo. O sea, el tren se va a manejar. Exactamente, la red ferroviaria, olvídate, se va a manejar, si se maneja autónomamente un camión, Claro, imagínate y un un tren tren. que va O sea, derecho, es más fácil todavía. es lo más fácil que hay. Entonces, todo eso desaparece miles y miles de puestos de trabajo. O En el medio sea, de todo todo esto, Daniel, en el medio de todo esto, permítame, porque nos estamos ensanchando en los temas y es apasionante. A mí también me apasiona seguramente compartimos alguna que otra lectura.
quiero preguntarle algo, porque para nosotros usted es una referencia, no solamente por lo ocupado que está de pensar el presente y lo que puede llegar a ser el futuro, cada vez que lo escuchamos en entrevista o que leemos alguna entrevista suya, además de obviamente ver sus obras. Daniel es artista plástico, me olvidé de mencionarlo en la Está presentación. bien. Eh, Usted siempre habla y hace un cruce muy interesante entre la elaboración teórica del psicoanálisis lacaniano y el fenómeno peronista. Es algo que es Ujú. recurrente en su opinión. Mi pregunta es la siguiente. Lacan y el psicoanálisis habla de, bueno, la construcción, la constitución de la estructura de la personalidad están basadas en una falta. Siempre falta algo que tiene que ver, bueno, con la estructura dípica, etcétera. Eso es más teórico, pero Sí, digo, sí, bueno, es complejo, pero sí. sí, pero siempre falta algo, ¿no? Entonces vamos Sí, eligiendo exacto. Es cosas decir, en bueno, algún la punto. falta es el motor de todo. Exactamente, es la Sí, famosa falta estructurante, ¿no? Y todo lo que vamos eligiendo, ¿no? No solamente la pareja, sino que todo, tiene que ver con reponer esa falta que es una reposición incompleta, siempre incompleta. Y eso es el deseo, porque uno siempre va buscando cosas exacto. nuevas. Bien, pensando esto, ¿cuál sería la identidad del peronismo para no caer en el individualismo capitalista o en el pobrismo marxismo, ¿no? Que es un poco la Claro, discusión en la que está ahora el peronismo. Bueno, exacto, sí. Siempre fue eso, siempre fue un quilombo eso. Por eso yo pongo siempre el ejemplo de Eva Perón. El ejemplo de Eva Perón es muy clave en eso. Cuando ella rechaza la idea, sobre todo emblemáticamente, de una vivienda obrera, sí, ¿no? los chalets californianos, ¿no? Sí, sí. Y lo cambia, ella Sí. incorpora una cosa, una novedad absoluta, que es el chalecito californiano. Eso es un emblema del goce peronista, digamos, del goce capitalista dentro el peronismo dentro del goce capitalista, para decirlo bien. Porque eso es lo que no rechaza el peronismo, que En los algún socialismos punto, aparentemente rechazarían. en algún punto, Daniel, el peronismo intenta democratizar al capitalismo, hacer que... Yo lo dije alguna vez así, me critican mucho, por supuesto, los psicoanalistas porque es inconveniente, el goce siempre es personal, ¿viste? Claro, No puede haber goce colectivo. Pero hay algo parecido a eso en lo social que propone el peronismo. Al hacer un barrio de casitas, de chalecitos californianos y ponerlo a disposición de los obreros para que gocen de alguna manera en profundidad, digamos, y con plenitud, y es una forma de democratizarlo, digamos, de decir, bueno, ustedes, porque sean obreros, no tienen ninguna diferencia en su forma de goce con cualquiera de clase media, que puede claro. tener acceso a esa ley. Ustedes también tienen acceso. Que Esa forma radicaliza. ahí es una novedad, es algo finito, pero que es imprescindible de entender en estos tiempos, que no tiene nada que ver con el asistencialismo del Estado, con la No, intervención, sino que con incorporar gente al sistema capitalista. exacto. Y eso lo hace ella, y ahí está la clave de todo, porque ahí es donde nos arma quilombo Eva Perón. Claro, Porque en la ciudad infantil, que era una forma, ella decía, para reponer la justicia había que poner a los chicos más pobres en ciudades en paralelo a la ciudad real, una ciudad en escala 1 en 2, donde los chicos tuvieran el acceso a todo lo que les faltó en la vida. Estamos hablando de los chicos más pobres, ¿no? Los chicos de la calle, los que... Bueno, entonces tenían esos orfanatos donde tenían un patio de juego, ella lo hace acá, el primero lo hace en el Bajo Belgrano, que todavía está. Es un patio de juego bastante amplio, donde está todo en escala 1 en 2, como si fuera una ciudad de clase media norteamericana. Entonces hay chalecitos, está el chalecito, uno de ellos, este, hay una estación de sí, sí. servicio, hay un Yo había circuito leído, para Daniel, hacer. que ella decía, bueno, esto es lo que ven en las películas, entonces, Claro, exacto. ¿no? Entonces ella toma eso cuando da el discurso inaugural y demás, dice, para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. La palabra envidia ahí es clave. Ella la usa por primera vez en la política. Pues nadie quiere saber nada con la envidia, es un sentimiento de mierda donde el envidioso nunca lo va a confesar y el que es envidiado tampoco, porque viste, hay Claro, un trámite social ahí que es lindo sentirse envidiado y es espantoso envidiar. Y entonces totalmente, sí, ella sí. habrá sufrido algo de eso, Sí, lo pone en el que papel. seguimos en el psicoanálisis, ¿no? La envidia es también una forma del deseo, ¿no? El envidiado es Exacto, el deseo deseado. exacto, claro, no poder cumplir. Y entonces eso, ella lo politiza. Y dice, el chico este no va a envidiar, no se le va a enfermar el alma, ¿viste? No va a tener esa Claro. cosa del ser resentido
porque no va a tener motivos, porque va a tener todo lo que tuvieron los chicos más ricos. Ahí ya te arma un quilombo enorme. Entonces, el lugar, el patio de juegos, que era ese lugar donde había estación de servicios, donde se aprendía a manejar en el 47, o sea, no era tan habitual, ¿viste? Y los chicos aprendían a manejar autos eléctricos muy lindos, que los había comprado en Estados Unidos, ella, autos de millonarios, Claro. de chicos millonarios allá y los traía acá. Entonces, cortinas de wall suizo, piso de roble de lava, lo mejor de lo mejor, pero por lejos, nada Sí, obrero, digamos, nada del las mundo obrero cortinas estaba ahí. de tela suiza, los pisos de parquet, todo eso que hace después hizo la mitografía de el pobre se va a Exacto. comer su casa porque no entiende para qué sirve. No entiende y le prende fuego al piso, ¿no? Todos esos anatemas es porque no pueden creer lo que hizo Perón, de darle eso a los más pobres. Y en el O sea, fondo, Daniel, que el pobre se coma su casa no es una forma, por lo menos fantaseada, de decir, bueno, va a tener lo mismo que yo, pero no va a ser igual a mí, porque se lo va a comer, claro, no sabe disfrutar, no sabe gozar. exacto, no va a poder vivir ahí como dignamente, sino que se la come. Ahora, ese tipo de fantasmas sociales, que son los que alimenta la oligarquía y demás, es fruto de esa posición radicalizada, muy revolucionaria de Perón. Y lo más revolucionario de todo es que en el medio del patio de juego el edificio más importante era un banco, que casualmente lo tiraron abajo, no lo soportaron, ¿viste? Un banco en escala 1 en 2. Los chicos iban ahí, sacaban libreta de ahorro, aprendían a hacer trámites bancarios mientras jugaban. O sea, quería Y, un bueno, y chico ahí, de clase, no quería un obrero, claro, quería un ahí, chico de ya, clase media. bueno, Daniel, como estábamos conversando, lo que le quiero preguntar ahora es un poco que tiene que ver con la historia del peronismo y con su origen en especial, a propósito de de la primera pregunta que recuperamos de a poco, o se está recuperando, ¿no? El discurso, al menos hasta ahora el discurso de la doctrina, que a ver si se recupera la doctrina, ¿no? Usted siempre contó que fue militante en los 70 de Guardia de Hierro, que todas las expresiones de la década del 70, específicamente de Guardia de Hierro. ¿Por qué cree que el Guardia de Hierro en algún momento terminó asociado a una parte supuestamente autoritaria del peronismo, que recién ahora se está empezando a revisar? Sí, eso es un hecho un poco cayó por, digamos, por casualidades. Primera casualidad, el nombre era jodido, ¿viste? Guardia de Hierro. Y coincidía con alguna cuestión ahí de rumana, medio de derecha y demás. Y no teníamos nada que ver. En realidad lo que nos planteábamos era como custodias de la doctrina del peronismo y demás. Entonces lo que era Guardia de Hierro era nada más que una gran escuela de cuadros, ¿no? Una gran escuela de Totalmente. cuadros. Porque la lucha armada, que la lucha armada la planteaban otras organizaciones, sin No, embargo claro, parece, entonces nosotros estábamos totalmente en claro, contra del uso de las armas, ¿no? Incluso. Y entonces, bueno, estábamos enfrentados por un lado con la tendencia, con los montoneros, y también con el CDO, con toda la parte, digamos, que sí había, ¿no? Medio filofascista y demás. claro. Que después también eso es relativo, ¿no? Norma Kennedy, me acuerdo, bueno, había una banda grande de esta que también nos veían a nosotros como de izquierda. Entonces estamos en el medio, en un lugar que es habitual del peronismo, no estar Claro, sí. ser visto por un lado con desconfianza por ambos lados. Y bueno, pero bien, digamos, en eso no, eso fue después un mito que se fue acumulando y después se fue diluyendo también porque, bueno, no hubo motivos para ni ninguna cuestión puntual, ¿no? Que Claro. nos incrimine en ese sentido. De hecho, al contrario, bueno, tuvimos gente de todo tipo, desde Manzano hasta de la Sota, toda la política de Formosa es de Guardia de Sí, sí, Hierro, sí. hasta la Incluso actualidad. se lo vincula, no de manera orgánica, pero sí cercano a Bergoglio, a Guardia de Hierro. Sí, y Bergoglio participó, en cierto modo, nunca fue militante, por Por supuesto, no eso, era sí, de sí, sí. Guardia, pero teníamos una cercanía muy grande a través de los filósofos, que había muchos en Guardia, y entre ellas, ¿cómo se llama esta mujer? Podetti, Amelia. Correcto. Amelia Podetti fue, creo que, directora de la carrera de filosofía del Salvador en su momento. Bergoglio era muy amigo de ella y ella es una gran filósofa, tiene un texto fundamental que es La irrupción de América en la historia,
Y bueno, y con Amelia había todo un grupo muy grande de filósofos que estaban todos alrededor de ella, en El Salvador sobre todo. Pero, y bueno, finalmente éramos, digamos, teníamos mucha tendencia a las lecturas, practicábamos las lecturas que había hecho Perón, desde las vidas paralelas de Plutarco hasta toda la historia militar, Clausewitz, todo. Lo volvíamos a leer para tener un poco, reconstruir un poco toda la estructura del pensamiento de De Perón. Perón, Y claro, ¿no? Las finalmente, lecturas de Perón recuperan, lo que Perón había leído, claro, claro. Sí, no, sí, no, claro, su biblioteca, digamos. claro, Y finalmente cuando muere Perón, la organización se disuelve. Es un hecho increíble, ¿no? Una organización de claro. cuadros consolidada muy grande se disuelve. Y lo que hace el gallego Álvarez es eso muy inteligentemente, me parece, porque hubiera sido un compromiso muy grande estar activando en ese momento de tanto quilombo. Y bueno, y lo que sucedió ahí es que cada uno hizo su vida. Sacó el bastón de mariscal y Claro, hizo su continuó vida. Y bueno, y su ahí salieron militancia, muchísimos dirigentes muy importantes. En entiendo. Santa Fe, en Córdoba, vino Liliana Burdulich, un montón de senadores y por todos lados, ¿no? San Juan, ni hablar. Y eso es un hecho que creo que habría que reproducir ahora. Creo que, y esto es una cosa que yo estoy muy convencido de eso, A, a las orgas, propósito, a las propósito, orgas que hay ahora deberían disolverse también. Me parece que ah, deberían copiar un poco eso. Creo que una orga siempre tiende a ser un partido, un pequeño partido trosco, ¿viste? sí, Que sí, sí, se sí, debe a su entiendo. propia verticalidad, se debe a sus lógicas internas No, y que y terminan aplicando de hecho el centralismo democrático. Bueno, una base que disputa, una exactamente, ¿viste? cúpula que decida. Y resta energía al conjunto. O Sí, sea, acumula energía hacia adentro y se vuelve eso, un pequeño partido. a Y propósito de lo que menciona, ¿cómo ve la tarea? Porque todo lo que me está diciendo me hace acordar a un dirigente en particular, que es Moreno. ¿Está un poco en ese camino, Moreno, lo que está haciendo? y un poco sí, sí, sí. Moreno nunca fue de guardia, pero estuvo, digamos, más cercanías y demás. De hecho, está casada con una compañera Claro, su que fue. compañera, Marta, creo que era de Sí, guardia. Marta, sí, sí. Militábamos juntos. Nuestro jefe era el Negro Caló. Porque estábamos en el frente cultural. Y bueno, y creo que sí, que es eso, ¿no? Juntar todas las energías en una, digamos, en un espacio que sea heterogéneo. Es fundamental. El peronismo no puede ser homogéneo, no puede ser de izquierda. Eso es un disparate, una estupidez que no sé, que se compró desde hace mucho, de los 70, ¿no? Que parecía que el peronismo bueno era de izquierda. Una Exacto. estupidez total, ¿no? O sea, la izquierda debería estar dentro del peronismo, por supuesto, y ser conducida por el peronismo. Pero no puede la izquierda conducir al peronismo. Eso es una tontería que, bueno, que ya vemos lo trágico que puede llegar a ser, ¿no? Cuando el Totalmente. progresismo parece que es el sinónimo de peronismo. No es sinónimo de peronismo, pero el progresismo está incorporado y por suerte, y bien en estos últimos años, se incorporó plenamente la política de derechos humanos, de género, todo eso está bárbaro. Ahora, eso no puede ser la conducción, el Claro. núcleo que conduce el Eso es peronismo. actualización doctrinaria, pero no fundamento ideológico y conducción del peronismo. Exacto, exacto. El peronismo es heterogéneo por naturaleza. Y entonces, por ejemplo, para hacer ahora, Yarlora es recontraperonista y es antikirchnerista también. Bueno, Absolutamente. ese es el desafío. El gobernador de Santa Estamos Cruz. todos ahí, estamos todos ahí, Claro, claro, claro. conviviendo con ese quilombo. Entonces, para poner un ejemplo, y así muchos otros ejemplos, muchos que están con Milei también, Claro, por decir claro, nada claro. más uno, Scioli, ¿no? También. O sea, nunca lo vamos a ver como enemigos. Usted siempre, yo Vamos, siempre recuerdo que usted dice, bueno, el progresismo trata de ponerle límites, te pone límites, dice hasta acá. El claro, peronismo sí hasta acá. Charlar con Daniel Santoro, un privilegio que nos damos en la pelota sindical, al cual le mandamos un abrazo gigante.